Cuando Jorge Negrete retó a María Félix en un set de filmación, su respuesta fue impresionante. Nadie se movía. El set entero paralizado bajo las luces de tungsteno que ardían a 45 grados centígrados. 87 personas conteniendo la respiración en el estudio 4 de los estudios Azteca, el más grande de México, el más caliente, el más implacable. Jorge Negrete acababa de hacer algo que ningún hombre en la industria del cine mexicano se había atrevido a hacer jamás. Acababa de retar a María Félix frente a todo el equipo de producción, frente a los técnicos, frente a los extras, frente a las cámaras que aunque no estaban grabando, lo captaban todo en la memoria colectiva de quienes estuvieron ahí. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos se convertiría en la historia más contada, más susurrada, más debatida de toda la época de oro del cine mexicano. Una historia que los estudios intentaron silenciar, que los periódicos no pudieron publicar completa, y que los testigos juraron llevar a la tumba, pero que, como todas las verdades demasiado grandes para ser contenidas, terminó escapándose por las grietas del tiempo. Esta es esa historia. Y por cierto, si te apasionan las historias de nuestra querida María Félix, suscríbete al canal para que sigamos manteniendo viva la memoria de la doña y la magia de la época de oro nunca se apague. Ciudad de México. Octubre de 1952. Los estudios Azteca hervían de actividad. México vivía su época dorada del cine, la más prolífica, la más brillante, la más irrepetible de toda Latinoamérica. Las películas mexicanas se exportaban a 23 países. Las estrellas mexicanas eran más famosas que las de Hollywood en todo el continente. Y en la cima de ese universo, dos nombres brillaban con luz propia, con luz que quemaba, con luz que cegaba a quien se acercara demasiado. Jorge Negrete y María Félix. Jorge Negrete era el charro de México, la voz más poderosa que había salido de una garganta mexicana en un siglo. 41 años, más de 40 películas, millones de discos vendidos, una voz que hacía llorar a las mujeres y que hacía que los hombres quisieran ser él. Pero Jorge no era solo una voz. Era un hombre de carácter volcánico, orgulloso hasta el hueso, con un ego que llenaba cualquier habitación antes de que él entrara. Había sido presidente del sindicato de actores, había enfrentado a productores, a directores, a empresarios. Nadie le decía que no a Jorge Negrete. Nadie le levantaba la voz. Nadie lo contradecía en un set de filmación, porque hacerlo era buscarse un enemigo para toda la vida, y Jorge Negrete como enemigo era lo último que cualquiera quería en esa industria. María Félix tenía 38 años. Llevaba una década siendo la estrella más luminosa, más temida, más deseada del cine mexicano. Había filmado en España, en Francia, en Italia. Jean Cocteau había dicho de ella que era una mujer tan hermosa que hacía daño. Diego Rivera la había pintado desnuda y la había llamado un ser monstruosamente perfecto. Octavio Paz había escrito que María Félix nació 2 veces, que sus padres la engendraron y luego ella se inventó a sí misma. Pero María no era solo belleza. Era fuego. Era voluntad. Era una mujer que había sobrevivido un matrimonio abusivo a los 17 años, que le habían arrebatado a su hijo, que había construido su carrera ladrillo a ladrillo en una industria diseñada por hombres para hombres. Vestía Dior, Givenchy, Balenciaga, mandaba fabricar joyas a Cartier. Y cuando un hombre intentaba intimidarla, lo miraba con esos ojos que eran 2 abismos negros y lo reducía a ceniza con una sola frase. En esa México de los años 50, el cine no era solo entretenimiento. Era religión. Era identidad nacional. Era la forma en que un país que todavía se estaba construyendo se miraba al espejo y decidía quién quería ser. Las salas de cine se llenaban cada fin de semana con familias enteras que compraban palomitas, se sentaban en butacas de terciopelo rojo gastado, y durante 2 horas vivían otras vidas, mejores vidas, vidas llenas de pasión y drama y justicia poética. Y en esas pantallas, más grandes que la realidad misma, 2 rostros dominaban. Jorge Negrete con su voz de trueno y sus ojos que prometían aventura. María Félix con su belleza letal y su mirada que prometía peligro. Nadie podía competir con ellos. Nadie se atrevía a intentarlo. Eran la realeza del celuloide mexicano,
y como toda realeza, su relación estaba marcada por el protocolo, la rivalidad y una tensión que todos sentían pero que nadie se atrevía a nombrar. Se decía en los pasillos de los estudios, en las cantinas donde los técnicos se juntaban después de largas jornadas de filmación, en las fiestas de la alta sociedad donde circulaba el champán y los chismes con igual velocidad, que el día en que esos dos compartieran un set otra vez, el resultado sería una de dos cosas: o la mejor película de la historia del cine mexicano o la destrucción total de ambos. No había término medio. Con esas dos personalidades, con esos dos egos, con esas dos voluntades de acero chocando como trenes, el resultado iba a ser catastrófico o sublime. No existía otra posibilidad. Y ese día llegó. Esos dos titanes, esas dos fuerzas de la naturaleza, habían sido contratados para protagonizar juntos la película más ambiciosa del año, una producción que prometía ser el evento cinematográfico de la década. El director era Emilio "El Indio" Fernández, ganador de la Palma de Oro en Cannes, el hombre más respetado y más temido detrás de una cámara en todo México. El camarógrafo era Gabriel Figueroa, genio visual que había trabajado con los más grandes del mundo. El presupuesto era el más alto que se había invertido en una película mexicana hasta ese momento. Todo estaba alineado para crear una obra maestra. Pero había un problema. Un problema que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Jorge Negrete y María Félix se odiaban. No era un odio nuevo. Venía de años atrás, de 1943, cuando habían filmado juntos El Peñón de las Ánimas, la primera película de María. En aquel set, Jorge la había tratado con desprecio, como a una principiante que no merecía estar frente a una cámara. La había ignorado entre tomas, había hecho comentarios sobre su inexperiencia frente al equipo, había pedido que le cambiaran la compañera de reparto porque, según él, trabajar con una novata lo hacía ver mal. María nunca olvidó esa humillación. Nunca la perdonó. Y durante 9 años, cada vez que se cruzaban en un evento, en una premiación, en una fiesta de la industria, el aire se volvía hielo entre ellos. Miradas que cortaban. Silencios que gritaban. Todos en el medio lo sabían. María Félix y Jorge Negrete juntos era dinamita esperando una chispa. Y ahora, por capricho del destino y ambición de los productores, estaban en el mismo set. Otra vez. Gregorio Ballerstein, el productor, sabía que estaba jugando con fuego. Pero también sabía que esos dos nombres juntos en un cartel significaban millones de pesos en taquilla. Así que los contrató, rezó, y se preparó para lo peor. La primera semana de filmación fue tensa pero manejable. Jorge llegaba puntual, se metía en su personaje, actuaba con una intensidad que hacía temblar a los extras. María llegaba media hora tarde, impecable, fumando un cigarrillo francés, como si el mundo entero pudiera esperar por ella, porque podía. Se miraban con cortesía helada. «Buenos días, señor Negrete. Buenos días, señorita Félix». Sin más palabras que las del guión. El Indio Fernández dirigía con mano de hierro, intentando mantener la paz. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Lo sentía en el ambiente, en la forma en que Jorge apretaba la mandíbula cuando María improvisaba un gesto, en la forma en que María arqueaba una ceja cuando Jorge se tomaba libertades con los diálogos. La bomba estaba armada. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Fue el 14 de octubre de 1952. Martes. Eran las 3 de la tarde y el set era un infierno de calor y tensión. Llevaban filmando desde las 7 de la mañana. Los reflectores multiplicaban la temperatura. El maquillaje se derretía en los rostros de los actores. Los técnicos trabajaban empapados en sudor. Y la escena que estaban filmando era la más importante de toda la película. La escena del enfrentamiento central entre los dos protagonistas, una escena de 6 páginas de diálogo intenso que requería la máxima concentración de ambos actores. Leveben 14 tomas, 14 intentos fallidos. Y cada toma fallida subía la temperatura emocional un grado más. En las primeras tomas, el problema había sido técnico. Un reflector que se fundía. Un cable que crujía. Un extra que tosía en el peor momento.
Pero a partir de la toma 8, el problema era otro. Jorge Negrete no estaba satisfecho con cómo María decía sus líneas. Se lo dijo al director después de la toma 8, en voz baja, creyendo que María no escuchaba. Indio, ella está recitando, no está actuando. Necesita más fuego, más rabia. Parece que está leyendo un menú. Los técnicos que estaban cerca bajaron la cabeza. Conocían esa voz de Jorge, esa voz que usaba cuando algo lo molestaba profundamente, la misma voz que había usado para enfrentarse a ejecutivos de las productoras, la misma voz que había paralizado sindicatos enteros. Era la voz de un hombre acostumbrado a que el mundo le obedeciera y que no entendía por qué este set, esta película, esta mujer, no se plegaban a su voluntad. El Indio Fernández lo miró con cautela. Yo dirijo a los actores, Jorge. Tú actúa. No fue una sugerencia, respondió Jorge. Es una observación profesional. Si ella no sube el nivel, esta escena no va a funcionar. María escuchó cada palabra. Su asistente, Lupita, la vio tensar la mandíbula, apretar el cigarrillo hasta casi romperlo. Pero no dijo nada. Solo apagó el cigarrillo con calma letal y volvió a su marca. Las tomas 9, 10, 11, 12 y 13 fueron peores. No porque María actuara mal, al contrario, cada toma era más intensa que la anterior. Pero Jorge, como si quisiera demostrar que él era el verdadero actor del set, empezó a improvisar. Cambiaba líneas, agregaba gestos, modificaba los tiempos de sus parlamentos. Cada cambio obligaba a María a reaccionar en el momento, a adaptarse, a improvisar también. Y cada vez que ella se adaptaba con gracia, con inteligencia, con una naturalidad que dejaba al equipo sin palabras, Jorge se frustraba más. Porque María Félix era buena. Era extraordinariamente buena. Y Jorge lo sabía, y eso lo enfurecía. Después de la toma 13, el Indio Fernández gritó corte y se acercó a Jorge con el rostro endurecido. Jorge, deja de improvisar. Estás saboteando la escena. No estoy... Cuando Jorge Negrete retó a María Félix en un set de filmación, su respuesta fue impresionante. Nadie se movía. El set entero paralizado bajo las luces de tungsteno que ardían a 45 grados centígrados. 87 personas conteniendo la respiración en el estudio 4 de los estudios Azteca, el más grande de México, el más caliente, el más implacable. Jorge Negrete acababa de hacer algo que ningún hombre en la industria del cine mexicano se había atrevido a hacer jamás. Acababa de retar a María Félix frente a todo el equipo de producción, frente a los técnicos, frente a los extras, frente a las cámaras que aunque no estaban grabando, lo captaban todo en la memoria colectiva de quienes estuvieron ahí. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos se convertiría en la historia más contada, más susurrada, más debatida de toda la época de oro del cine mexicano. Una historia que los estudios intentaron silenciar, que los periódicos no pudieron publicar completa, y que los testigos juraron llevar a la tumba pero que, como todas las verdades demasiado grandes para ser contenidas, terminó escapándose por las grietas del tiempo. Esta es esa historia. Y por cierto, si te apasionan las historias de nuestra querida María Félix, suscríbete al canal para que sigamos manteniendo viva la memoria de la doña y la magia de la época de oro nunca se apague. Ciudad de México. Octubre de 1952. Los estudios Azteca hervían de actividad. México vivía su época dorada del cine, la más prolífica, la más brillante, la más irrepetible de toda Latinoamérica. Las películas mexicanas se exportaban a 23 países. Las estrellas mexicanas eran más famosas que las de Hollywood en todo el continente. Y en la cima de ese universo, dos nombres brillaban con luz propia, con luz que quemaba, con luz que cegaba a quien se acercara demasiado. Jorge Negrete y María Félix. Jorge Negrete era el charro de México, la voz más poderosa que había salido de una garganta mexicana en un siglo. 41 años, más de 40 películas, millones de discos vendidos, una voz que hacía llorar a las mujeres y que hacía que los hombres quisieran ser él. Pero Jorge no era solo una voz. Era un hombre de carácter volcánico, orgulloso hasta el hueso, con un ego que llenaba cualquier habitación antes de que él entrara.
Había sido presidente del sindicato de actores, había enfrentado a productores, a directores, a empresarios. Nadie le decía que no a Jorge Negrete. Nadie le levantaba la voz. Nadie lo contradecía en un set de filmación, porque hacerlo era buscarse un enemigo para toda la vida, y Jorge Negrete como enemigo era lo último que cualquiera quería en esa industria. María Félix tenía 38 años. Llevaba una década siendo la estrella más luminosa, más temida, más deseada del cine mexicano. Había filmado en España, en Francia, en Italia. Jean Cocteau había dicho de ella que era una mujer tan hermosa que hacía daño. Diego Rivera la había pintado desnuda y la había llamado un ser monstruosamente perfecto. Octavio Paz había escrito que María Félix nació 2 veces, que sus padres la engendraron y luego ella se inventó a sí misma. Pero María no era solo belleza. Era fuego. Era voluntad. Era una mujer que había sobrevivido un matrimonio abusivo a los 17 años, que le habían arrebatado a su hijo, que había construido su carrera ladrillo a ladrillo en una industria diseñada por hombres para hombres. Vestia Dior, Givenchy, Balenciaga. Mandaba fabricar joyas a Cartier. Y cuando un hombre intentaba intimidarla, lo miraba con esos ojos que eran 2 abismos negros y lo reducía a ceniza con una sola frase. En esa México de los años 50, el cine no era solo entretenimiento. Era religión. Era identidad nacional. Era la forma en que un país que todavía se estaba construyendo se miraba al espejo y decidía quién quería ser. Las salas de cine se llenaban cada fin de semana con familias enteras que compraban palomitas, se sentaban en butacas de terciopelo rojo gastado, y durante 2 horas vivían otras vidas, mejores vidas, vidas llenas de pasión y drama y justicia poética. Y en esas pantallas, más grandes que la realidad misma, 2 rostros dominaban. Jorge Negrete con su voz de trueno y sus ojos que prometían aventura. María Félix con su belleza letal y su mirada que prometía peligro. Nadie podía competir con ellos. Nadie se atrevía a intentarlo. Eran la realeza del celuloide mexicano, y como toda realeza, su relación estaba marcada por el protocolo, la rivalidad y una tensión que todos sentían pero que nadie se atrevía a nombrar. Se decía en los pasillos de los estudios, en las cantinas donde los técnicos se juntaban después de largas jornadas de filmación, en las fiestas de la alta sociedad donde circulaba el champán y los chismes con igual velocidad, que el día en que esos 2 compartieran un set otra vez, el resultado sería una de 2 cosas, o la mejor película de la historia del cine mexicano o la destrucción total de ambos. No había término medio. Con esas 2 personalidades, con esos 2 egos, con esas 2 voluntades de acero chocando como trenes, el resultado iba a ser catastrófico o sublime. No existía otra posibilidad. Y ese día llegó. Esos 2 titanes, esas 2 fuerzas de la naturaleza, habían sido contratados para protagonizar juntos la película más ambiciosa del año, una producción que prometía ser el evento cinematográfico de la década. El director era Emilio "El Indio" Fernández, ganador de la Palma de Oro en Cannes, el hombre más respetado y más temido detrás de una cámara en todo México. El camarógrafo era Gabriel Figueroa, genio visual que había trabajado con los más grandes del mundo. El presupuesto era el más alto que se había invertido en una película mexicana hasta ese momento. Todo estaba alineado para crear una obra maestra. Pero había un problema. Un problema que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Jorge Negrete y María Félix se odiaban. No era un odio nuevo. Venía de años atrás, de 1943, cuando habían filmado juntos El Peñón de las Ánimas, la primera película de María. En aquel set, Jorge la había tratado con desprecio, como a una principiante que no merecía estar frente a una cámara. La había ignorado entre tomas, había hecho comentarios sobre su inexperiencia frente al equipo, había pedido que le cambiaran la compañera de reparto porque, según él, trabajar con una novata lo hacía ver mal. María nunca olvidó esa humillación. Nunca la perdonó. Y durante 9 años, cada vez que se cruzaban en un evento, en una premiación, en una fiesta de la industria, el aire se volvía hielo entre ellos. Miradas que cortaban. Silencios que gritaban. Todos en el medio lo sabían.
María Félix y Jorge Negrete juntos era dinamita esperando una chispa. Y ahora, por capricho del destino y ambición de los productores, estaban en el mismo set. Otra vez. Gregorio Ballerstein, el productor, sabía que estaba jugando con fuego. Pero también sabía que esos dos nombres juntos en un cartel significaban millones de pesos en taquilla. Así que los contrató, rezó, y se preparó para lo peor. La primera semana de filmación fue tensa pero manejable. Jorge llegaba puntual, se metía en su personaje, actuaba con una intensidad que hacía temblar a los extras. María llegaba media hora tarde, impecable, fumando un cigarrillo francés, como si el mundo entero pudiera esperar por ella, porque podía. Se miraban con cortesía helada. Buenos días, señor Negrete. Buenos días, señorita Félix. Sin más palabras que las del guión. El Indio Fernández dirigía con mano de hierro, intentando mantener la paz. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Lo sentía en el ambiente, en la forma en que Jorge apretaba la mandíbula cuando María improvisaba un gesto, en la forma en que María arqueaba una ceja cuando Jorge se tomaba libertades con los diálogos. La bomba estaba armada. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Fue el 14 de octubre de 1952. Martes. Eran las 3 de la tarde y el set era un infierno de calor y tensión. Llevaban filmando desde las 7 de la mañana. Los reflectores multiplicaban la temperatura. El maquillaje se derretía en los rostros de los actores. Los técnicos trabajaban empapados en sudor. Y la escena que estaban filmando era la más importante de toda la película. La escena del enfrentamiento central entre los dos protagonistas, una escena de 6 páginas de diálogo intenso que requería la máxima concentración de ambos actores. Levabin 14 tomos. 14 intentos fallidos. Y cada toma fallida subía la temperatura emocional un grado más. En las primeras tomas, el problema había sido técnico. Un reflector que se fundía. Un cable que crujía. Un extra que tosía en el peor momento. Pero a partir de la toma 8, el problema era otro. Jorge Negrete no estaba satisfecho con cómo María decía sus líneas. Se lo dijo al director después de la toma 8, en voz baja, creyendo que María no escuchaba. Indio, ella está recitando, no está actuando. Necesita más fuego, más rabia. Parece que está leyendo un menú. Los técnicos que estaban cerca bajaron la cabeza. Conocían esa voz de Jorge, esa voz que usaba cuando algo lo molestaba profundamente, la misma voz que había usado para enfrentarse a ejecutivos de las productoras, la misma voz que había paralizado sindicatos enteros. Era la voz de un hombre acostumbrado a que el mundo le obedeciera y que no entendía por qué este set, esta película, esta mujer, no se plegaban a su voluntad. El Indio Fernández lo miró con cautela. Yo dirijo a los actores, Jorge. Tú actúa. No fue una sugerencia, respondió Jorge. Es una observación profesional. Si ella no sube el nivel, esta escena no va a funcionar. María escuchó cada palabra. Su asistente, Lupita, la vio tensar la mandíbula, apretar el cigarrillo hasta casi romperlo. Pero no dijo nada. Solo apagó el cigarrillo con herón en el pecho. Gregorio Ballerstein, el productor, había llegado minutos antes atraído por los rumores de que algo estaba pasando en el estudio 4. Se quedó en la puerta, paralizado, viendo cómo sus dos estrellas más caras se destruían mutuamente frente a todo el equipo de producción de la película más cara que había producido en su vida. Esto es un desastre, susurró a su asistente. No, respondió el asistente, que era más sabio de lo que su puesto sugería. Esto es la mejor publicidad que esta película podría tener. Jorge dio un paso más hacia María. Ahora estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. La tensión era insoportable. Física. Eléctrica. Como dos cables de alta tensión a punto de tocarse. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta de ti, María?, dijo Jorge, y su voz había bajado. Ya no era trueno, era algo más peligroso, era honestidad cruda. Lo que me molesta es que eres buena. Eres malditamente buena. Y no deberías serlo. No estudiaste actuación, no pagaste tus cuotas,
No sufriste en teatros vacíos como yo sufrí. Llegaste, te paraste frente a una cámara y el mundo se arrodilló. Y eso me enferma porque yo trabajé toda mi vida para llegar aquí y tú solo tuviste que existir. La confesión tomó a todos por sorpresa, incluida María. Porque detrás de la rabia, detrás del insulto, detrás de la agresión, Jorge Negrete acababa de revelar algo que ningún hombre de su estatura admitiría jamás. Estaba celoso. No de su belleza, de su talento natural, de esa gracia imposible con la que María habitaba cada personaje sin aparente esfuerzo, de la forma en que la cámara la adoraba como si hubiera sido creada específicamente para ser filmada. María lo miró, y por primera vez en todo ese enfrentamiento, algo cambió en sus ojos. La rabia se suavizó. No desapareció, se transformó. Se convirtió en algo más complejo, más profundo. Jorge, dijo, y esta vez su nombre no sonó como un arma. Sonó como algo más. Tú piensas que mi vida ha sido fácil. Crees que porque soy hermosa, todo me fue regalado. Su voz se quebró imperceptiblemente. Solo alguien que la conociera profundamente lo habría notado. Lupita lo notó desde su esquina. Gabriel Figueroa lo capturó en su memoria. Me casaron a los 17 años con un hombre que me golpeaba. Me quitaron a mi hijo. Tuve que construir mi carrera en una industria donde los hombres decidían todo, donde los directores me ofrecían papeles a cambio de cosas que no voy a mencionar aquí, donde cada día tenía que demostrar que era más que una cara bonita porque eso era exactamente lo que todos querían que fuera. Solo una cara bonita. Fácil de mirar. Fácil de controlar. Fácil de desechar cuando apareciera una más joven. Hizo una pausa. El set entero estaba suspendido en sus palabras. Nadie respiraba. Tú dices que no estudié actuación. Tienes razón. No tuve ese lujo. Aprendí actuando, equivocándome, siendo humillada por directores que me gritaban frente a todo el equipo, exactamente como tú estás intentando humillarme ahora. La diferencia es que de ellos aprendí y de ti no tengo nada que aprender. Jorge abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Pero las palabras no salían. Porque algo estaba pasando dentro de él, algo que no había sentido nunca, o que había sentido pero que se había negado a reconocer. María Félix, la mujer que odiaba, la mujer que despreciaba, la mujer que lo enfurecía hasta la locura, acababa de mostrarse vulnerable frente a él. Y esa vulnerabilidad, esa grieta en la armadura, no la hacía más débil. La hacía infinitamente más fuerte, más real, más humana, más admirable. El Indio Fernández rompió el silencio. Se paró entre ellos con la autoridad de un hombre que había ganado premios en Cannes y que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Escúchenme los dos. Son los dos mejores actores de este país. Los dos. No uno más que el otro. Los dos. Y en este momento están actuando mejor que en cualquier toma que hemos filmado en 3 semanas, porque esto es real. Esto es emoción verdadera. Esto es lo que necesito en mi película. Así que van a hacer una cosa. Se miró a uno, se miró al otro. Van a usar todo esto, toda esta rabia, todo este dolor, toda esta verdad que acaban de escupirse en la cara, y lo van a poner en la escena. Ahora, toma 16. Posiciones. Y si esta toma no es perfecta, seguiremos hasta la toma 100 si es necesario, porque yo no me voy de este estudio hasta que consiga la escena que sé que ustedes dos pueden darme. Nadie se movió durante 3 segundos. Jorge miraba a María. María miraba a Jorge. Y entre esos dos pares de ojos estaba pasando algo que ningún guionista podría haber escrito, que ningún director podría haber dirigido, que solo la vida real, con toda su brutalidad y su belleza, podía crear. Posiciones, repitió el Indio, esta vez más suave. No como orden, como invitación. Jorge fue el primero en moverse. Caminó a su marca sin decir una palabra. María lo siguió. Se pararon uno frente al otro, exactamente como lo demandaba la escena. Las luces se encendieron. Gabriel Figueroa ajustó su lente. La claqueta sonó. Toma 16. Acción, susurró el Indio.
Lo que pasó en los siguientes 6 minutos de filmación fue algo que todos los presentes describirían después como lo más extraordinario que habían visto en un set de cine. No en una pantalla de cine, no en una función de gala, no en un festival internacional, sino en un set, donde las cosas todavía son crudas, todavía son reales, todavía no han sido pulidas por la edición y la postproducción. María habló sus líneas y cada palabra era un puñal envuelto en seda. Su voz tenía una textura nueva, una profundidad que no había estado presente en las 15 tomas anteriores, una verdad desnuda que hacía que las palabras del guión, que eran buenas pero que eran ficción, se convirtieran en algo más grande que ficción. Se convirtieran en confesión. No estaba actuando un personaje. Estaba canalizando todo lo que había vivido en los últimos 20 minutos, toda la rabia, toda la indignación, toda la verdad que había revelado frente al hombre que la había retado. Sus ojos brillaban con una intensidad que Gabriel Figueroa después compararía con la luz de los reflectores pero multiplicada por 1000, porque no era luz artificial, era luz interna, era la luz que sale de un ser humano cuando deja de fingir y simplemente es. Jorge respondió y su voz, esa voz legendaria que había hecho llorar a millones en teatros y en salas de cine de toda Latinoamérica, que había llenado estadios y plazas de toros, que era considerada la más hermosa que México había producido en un siglo, esa voz tembló. No de debilidad, de algo más profundo, de respeto recién descubierto, de admiración que se negaba a admitir, de una emoción que no tenía nombre pero que la cámara capturó con una claridad que hacía doler. Sus ojos, que habían sido duros como obsidiana durante todo el enfrentamiento, se suavizaron imperceptiblemente. Solo alguien que conociera cada expresión de Jorge Negrete lo habría notado. Gabriel Figueroa lo notó, y lo capturó para la eternidad. La escena fluyó como un río, sin tropiezos, sin dudas, sin improvisaciones innecesarias. Cada línea, cada gesto, cada mirada cayó exactamente en su lugar, como piezas de un rompecabezas que llevaba 9 años armándose y que finalmente encontraba su forma. Cuando el Indio Fernández dijo corte, su voz estaba ronca de emoción. Gabriel Figueroa tenía los ojos húmedos detrás de su cámara. Los técnicos aplaudieron espontáneamente, algo que casi nunca pasaba en un set profesional. Gregorio Ballerstein, desde la puerta, se secaba las lágrimas con un pañuelo. Perfecta, dijo el indio. Absolutamente perfecta. Esa es la toma. Esa es la película. Jorge no se movió de su marca. Miraba a María con una expresión que nadie en ese set había visto jamás en su rostro. No era rabia. No era desprecio. No era el orgullo habitual que llevaba como segunda piel. Era algo vulnerable, algo honesto, algo que Jorge Negrete jamás mostraba en público. María, dijo simplemente. Ella lo miró, esperando otro ataque, otra provocación, otra batalla. Pero lo que vino fue lo último que esperaba. Tenías razón, dijo Jorge. En todo. Tenías razón. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso. No era pesado. Era algo nuevo, algo que nadie en ese set podía definir pero que todos sentían. Como el silencio después de una tormenta, cuando el aire huele a tierra mojada y a algo limpio, a algo recién nacido. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron extraños. El set cambió. La energía cambió. La película cambió. Jorge llegaba temprano, como siempre, pero ya no se quejaba cuando María llegaba tarde. Esperaba. Tomaba café. Releía el guión. Y cuando María aparecía, impecable, con su cigarrillo francés y su aura de reina, Jorge la miraba de una forma diferente. No con hostilidad. Con algo parecido a la fascinación. Como un hombre que ha descubierto un territorio nuevo y no puede dejar de explorarlo con los ojos. María notaba las miradas. Por supuesto que las notaba. María Félix notaba todo. Pero no decía nada. Actuaba sus escenas con la misma intensidad de siempre, se retiraba a su camerino entre tomas, fumaba, leía, hablaba con Lupita. Pero Lupita, que conocía a María mejor que nadie en el mundo, notó algo. Doña María, le dijo una tarde. Usted sonríe diferente.
No sonrío diferente. Sí, sonríe como cuando algo le interesa. Como cuando vio ese cuadro de Tamayo y no pudo dejar de mirarlo. María la miró con severidad fingida. Lupita, no digas tonterías. Son las cosas que hay, respondió Lupita con esa sabiduría silenciosa que tienen las personas que observan más de lo que hablan. El indio Fernández fue el primero en notar lo que estaba pasando frente a la cámara. Las escenas entre Jorge y María habían adquirido una cualidad nueva, una electricidad diferente. Ya no era la tensión del odio. Era la tensión de algo más peligroso. Algo que hacía que las escenas románticas, que antes se sentían forzadas y mecánicas, ahora se sintieran incendiarias. Gabriel Figueroa lo capturaba todo con su lente. Los primeros planos de María mirando a Jorge tenían una suavidad que no estaba en el guión. Los ojos de Jorge, cuando miraba a María entre líneas de diálogo, tenían un brillo que no venía de los reflectores. Esto es algo que no se puede dirigir, le dijo Gabriel al indio una noche, mientras revisaban los rashis del día. Esto está pasando de verdad. El indio asintió. Lo sé. Y me aterroriza, porque si esto sale mal, destruye la película, la producción y probablemente a los dos. Una semana después del enfrentamiento, sucedió algo que sellaría el destino de ambos. Era viernes, pasadas las 9 de la noche. El equipo ya se había ido. Solo quedaban los guardias nocturnos y las luces de emergencia. María estaba en su camerino recogiendo sus cosas cuando escuchó un golpe en la puerta. Adelante, dijo, esperando a Lupita. Pero no era Lupita. Era Jorge Negrete. Parado en el marco de la puerta, sin su traje de charro, sin su personaje, sin su armadura. Solo un hombre en camisa blanca con las mangas arremangadas, el pelo ligeramente despeinado, los ojos cansados pero intensos. María se quedó inmóvil. ¿Qué haces aquí, Jorge? Vine a disculparme. La frase cayó en el camerino como una piedra en un estanque. María lo estudió con esos ojos que veían todo, que leían intenciones como otros leen periódicos. Disculpar? Sí, por lo que dije en el set. Por lo que dije hace 9 años. Por todo. María no respondió. Solo lo miraba. Esperando. Porque sabía que había más. Siempre había más con los hombres como Jorge. Toda mi vida he tenido miedo de las mujeres como tú, continuó Jorge. Su voz era baja, íntima, despojada de todo artificio. Mujeres que no necesitan a un hombre para existir, para brillar, para ser alguien. Mujeres que pueden pararse solas y que el mundo las mire y que eso sea suficiente. Me aterran porque no sé qué hacer con ellas. No sé cómo estar cerca de ellas sin sentir que estoy encogiéndome. María se sentó lentamente. Señaló la otra silla. Jorge se sentó. Estaban a menos de 1 metro de distancia, solos, sin cámaras, sin público, sin armaduras. En el Peñón de las Ánimas, dijo Jorge, cuando te conocí, supe desde el primer día que eras extraordinaria. Lo supe como se saben las cosas que asustan, con certeza absoluta y terror absoluto. Y no supe manejar eso. Así que hice lo que hacen los hombres mediocres cuando enfrentan algo que los supera. Intent destruirlo. Jorge, empezó María. Déjame terminar. Porque si no lo digo ahora, no lo diré nunca. María asintió. Te traté mal. Te menosprecié. Hablé de ti a tus espaldas. Hice todo lo posible para que te sintieras pequeña, y no funcionó. Nunca funcionó. Porque tú no puedes ser pequeña, María. No está en tu naturaleza. Eres como el sol. Puedes intentar taparlo con las manos, pero la luz se escapa por entre los dedos. María lo miraba con una expresión que Lupita, si hubiera estado ahí, no habría reconocido. No era la doña. No era la diva. No era la mujer de hierro. Era María. Solo María. La niña de Álamos que una vez soñó con ser alguien y que se convirtió en alguien tan grande que a veces no sabía cómo habitar su propia vida. Nadie me había dicho algo así, susurró. Porque nadie se ha atrevido, respondió Jorge. Todos te admiran, te temen, te decían. Pero nadie se atreve a decirte la verdad. Yo tampoco me atreví durante 9 años.
Necesité que me destruyeras frente a 87 personas para finalmente encontrar el valor de ser honesto contigo. María sonrió. Una sonrisa diferente a todas las que el mundo conocía. No era la sonrisa de la diva, ni la de la actriz, ni la de la mujer que controlaba cada situación. Era una sonrisa vulnerable. Humana. Real. ¿Sabes qué es lo peor, Jorge? ¿Qué? Que yo también lo supe. Desde el peñón de las ánimas supe que eras diferente a todos los demás. Y por eso te odié. Porque los demás hombres eran fáciles de manejar, fáciles de deslumbrar, fáciles de desechar. Pero tú no. Tú eras el único que podía mirarme y ver más allá de la cara bonita. Y eso me aterrorizaba. ¿Por qué? Porque si alguien me veía de verdad, podía herirme de verdad. Y yo había jurado que ningún hombre volvería a herirme. Se miraron en ese camerino silencioso, bajo la luz amarillenta de un foco viejo, rodeados de vestuarios y maquillaje y espejos que habían reflejado 1000 caras diferentes de María Félix pero que nunca habían reflejado esta. Esta María que temblaba imperceptiblemente. Esta María que dejaba que un hombre la viera sin máscara. Afuera del camerino, el estudio estaba vacío. Los pasillos oscuros, los sets abandonados hasta mañana, las cámaras cubiertas con telas como fantasmas dormidos. El único sonido era el zumbido lejano de los generadores de electricidad, y más lejano todavía, el ruido de la Ciudad de México que nunca duerme completamente, esa sinfonía de claxones y motores y música de cantinas que llega amortiguada a través de las paredes gruesas de los estudios. Pero dentro de ese camerino, dentro de ese espacio que olía a perfume francés y a maquillaje y a café frío, el mundo se había reducido a 2 personas sentadas a menos de 1 metro de distancia, mirándose como si se vieran por primera vez. Y en cierto modo, así era. Porque durante 9 años se habían mirado con los ojos del resentimiento, con los ojos del prejuicio, con los ojos que ven lo que esperan ver y no lo que realmente hay. Y ahora, despojados de todo eso, se miraban con los ojos de la curiosidad, de la vulnerabilidad, de esa valentía terrible que se necesita para dejarse conocer por alguien que tiene el poder de destruirte. Jorge sacó un pañuelo de seda de su bolsillo. Era blanco, con las iniciales JN bordadas en una esquina con hilo azul marino. Se lo ofreció a María, que tenía los ojos brillantes aunque no estaba llorando, porque María Félix no lloraba frente a nadie, ni siquiera frente a un hombre que acababa de desnudar su alma. Gracias, dijo María tomando el pañuelo. Lo sostuvo entre sus dedos como si fuera algo precioso, algo frágil, algo que necesitaba ser protegido. Y lo era, porque ese pañuelo era la primera ofrenda honesta que un hombre le hacía en años. No era una joya, no era un vestido, no era un halago calculado. Era un gesto simple, humano, verdadero. Y María, que había recibido las joyas más caras del mundo, los halagos más elaborados, las declaraciones de amor más grandilocuentes, sintió que ese pañuelo de seda valía más que todo eso junto. Lo que pasó esa noche en el camerino se convirtió en la historia de amor más célebre, más apasionada y más trágica de la época de oro del cine mexicano. Porque Jorge Negrete y María Félix no se enamoraron como se enamoran las personas normales, con cenas románticas y flores y promesas susurradas al oído en jardines iluminados por la luna. Se enamoraron como se enamoran los incendios con los bosques. Con destrucción, con belleza, con una intensidad que consumía todo a su paso y que dejaba el paisaje transformado para siempre. Las señales estaban en todas partes para quien supiera leerlas. En la forma en que Jorge empezó a traerle café a María entre tomas, no cualquier café, sino café de olla preparado con canela y piloncillo, como el que hacían en los pueblos de Guanajuato donde él había crecido, porque alguien le había dicho que a María le recordaba su infancia en Álamos. En la forma en que María dejó de llegar tarde, no porque Jorge se lo pidiera, sino porque descubrió que llegar temprano significaba tener unos minutos antes de que empezara la filmación, unos minutos en los que podía observar a Jorge ensayar sus líneas solo, sin público, sin cámaras, y ver en esos momentos de soledad profesional al hombre real detrás del ídolo. En la forma en que ambos empezaron a quedarse después de que el equipo se iba, discutiendo escenas, compartiendo opiniones sobre el guión, debatiendo sobre actuación con una pasión que era, para ambos,
la excusa perfecta para estar juntos sin tener que admitir que querían estar juntos. Las semanas que siguieron fueron las más productivas de toda la filmación. Cada escena que filmaban era más poderosa que la anterior, porque lo que pasaba entre ellos frente a la cámara era real. El odio se había transformado en algo que era más grande que el amor, que era más peligroso que el odio, que era la fusión de ambos en una emoción que no tiene nombre en español ni en ningún otro idioma humano, una emoción que quizás solo existe entre personas que son demasiado parecidas para ignorarse y demasiado diferentes para entenderse completamente, pero que se reconocen en un nivel que está más allá de las palabras, más allá de la lógica, más allá de cualquier explicación racional que los psicólogos y los poetas han intentado darle durante siglos sin conseguirlo del todo. El Indio Fernández filmaba en estado de gracia. Gabriel Figueroa capturaba imágenes que después serían consideradas entre las más bellas de la historia del cine mexicano. El equipo trabajaba con una energía nueva, como si todos supieran que estaban siendo testigos de algo irrepetible. Gregorio Ballerstein veía los Rashis cada noche y lloraba de felicidad, no solo porque la película iba a ser extraordinaria, sino porque la historia de amor entre sus dos estrellas era la mejor publicidad posible. Todo México empezó a hablar. Porque en esa época no había redes sociales, pero había algo más poderoso, el chisme de la industria, que viajaba a la velocidad de la luz y con la precisión de un bisturí. Los maquillistas les contaban a otros maquillistas. Los electricistas les contaban a los tramoyistas. Las secretarias de producción le susurraban a las secretarias de otras productoras durante almuerzos en las fondas de los alrededores de los estudios. Y así, como una cadena de dominó que nadie podía detener, la noticia se expandió por toda la industria cinematográfica mexicana en cuestión de días. Negrete y la Félix, algo pasa en el set. Se los vio cenando juntos en un restaurante discreto de la colonia Condesa, en una mesa del fondo, lejos de las ventanas, cómodo. Ese adolescentes escondiéndose del mundo. Ella ya no llega tarde, lo cual era noticia en sí misma, porque María Félix llegando a tiempo era un acontecimiento tan inusual como un eclipse solar. Él ya no se queja, lo cual era igualmente extraordinario, porque Jorge Negrete sin quejarse era como un volcán sin humo, algo que simplemente no pasaba en la naturaleza. Las revistas del corazón enloquecieron. Los editores de las publicaciones de espectáculos, esos hombres y mujeres que vivían de las historias ajenas, sintieron que les había llegado la Navidad en octubre. Periodistas acampaban afuera de los estudios intentando capturar una foto de los dos juntos fuera de cámaras. Fotógrafos con teleobjetivos se escondían en autos estacionados frente a los restaurantes donde se rumoraba que cenaban. Reporteros sobornaban extras y técnicos con cientos de pesos buscando la confirmación definitiva. ¿Es cierto? ¿Están juntos? ¿Se van a casar? ¿Cómo es posible? Si se odiaban. Si te están emocionando estas historias de la doña tanto como a nosotros nos emociona contarlas, dale al botón de suscribirse. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir investigando y contando las historias más increíbles de María Félix y de toda la época de oro del cine mexicano. No dejes morir estas memorias. Suscríbete para que juntos mantengamos viva esta magia. María respondía a todas las preguntas con su elegancia habitual. Mi vida privada es exactamente eso. Privada. Jorge era más directo. Lo que yo haga o deje de hacer no es asunto de ustedes. Pero la verdad era imposible de ocultar. Se les veía en restaurantes, caminando por Chapultepec, saliendo juntos del estudio a altas horas de la noche. Y la forma en que se miraban, esa forma que tiene la gente de mirarse cuando ha encontrado algo que no sabía que buscaba, era inconfundible. Suscríbete al canal si esta historia te está haciendo sentir algo. Porque las historias de María Félix son eternas, como ella, y juntos podemos mantener viva esa magia de la época de oro que nunca debería apagarse. El 18 de diciembre de 1952, exactamente 2 meses después del enfrentamiento en el set, Jorge Negrete y María Félix se casaron. La boda fue un evento que paralizó a México. Se celebró en la casa de Jorge en la Colonia del Valle, con 500 invitados, los más grandes nombres del cine, la música, la política y la sociedad mexicana. Las calles aledañas se llenaron de curiosos que intentaban ver algo,
lo que fuera, un destello del vestido de María, un eco de la voz de Jorge. La policía tuvo que cerrar 3 cuadras. Los periódicos de la mañana siguiente dedicaron portadas enteras al evento. Los titulares eran épicos. El charro se casa con la doña. México tiene su pareja real. Jorge y María, la boda del siglo. Dentro de la casa, la fiesta era como una escena de película. Un jardín transformado en paraíso con miles de gardenias blancas cuyo aroma se mezclaba con el del copal que ardía en incensarios de barro. Una orquesta de 20 músicos tocaba boleros y danzones mientras los invitados bailaban bajo un cielo estrellado de diciembre. Los meseros servían champán francés que Gregorio Ballerstein había importado especialmente para la ocasión. María llevó un vestido de seda blanca diseñado especialmente para ella por un modisto de París, con un escote que enmarcaba su cuello y esas clavículas que Diego Rivera había comparado con puentes de marfil. Jorge vistió un traje negro impecable, sin su atuendo de charro, porque esa noche no era el charro de México, era simplemente un hombre enamorado. Cuando se miraron frente al altar improvisado en el jardín, rodeados de flores y de 500 pares de ojos, todos los presentes sintieron lo mismo. Estos dos se van a destruir o se van a inmortalizar. Probablemente ambos. En la boda, Agustín Lara, ex esposo de María, se acercó a Jorge. El mundo esperaba un conflicto, una escena, un drama. Pero Lara, que era tan genio como era impredecible, simplemente le dijo a Jorge con una sonrisa amarga y sincera: cuídala. Es lo más hermoso y lo más peligroso que existe en este país. Si la cuidas bien, te dará la vida más extraordinaria que puedas imaginar. Si la cuidas mal, te destruirá. Jorge le estrechó la mano. La cuidaré con mi vida. Y lo dijo en serio. Y eso fue lo más trágico de todo. Porque Jorge Negrete cumplió su promesa. La cuidó con su vida. Literalmente. Lo que nadie sabía esa noche de bodas, ni María, ni Jorge, ni ninguno de los 500 invitados que brindaban con champán y bailaban al ritmo de mariachis que tocaban las canciones de Jorge con una devoción que era más que profesional, era que Jorge Negrete estaba enfermo. Gravement enfermo. Hepatitis C, una enfermedad que en esa época era poco conocida, difícil de diagnosticar y prácticamente intratable. No existían los antivirales modernos. No existían los trasplantes de hígado accesibles. No existía nada más que reposo, dieta y esperanza, y la esperanza, como Jorge había aprendido en su vida, es una medicina que funciona solo cuando crees en ella. Jorge lo sabía desde meses antes de la boda. Su médico, el doctor Arturo Gutiérrez, se lo había dicho en su consultorio de la colonia Roma, un consultorio con paredes de madera oscura y diplomas de universidades prestigiosas que no servían de nada cuando la noticia que tenías que dar era una sentencia de muerte. Jorge, tienes que dejar de trabajar. Necesitas descanso absoluto. Tu hígado está comprometido severamente. Los análisis de sangre son alarmantes. Las enzimas hepáticas están por las nubes. Si sigues a este ritmo, con las filmaciones, los conciertos, las giras, el alcohol, el estrés, no llegas a los 45. Jorge escuchó el diagnóstico con la misma calma con la que había enfrentado a sindicatos corruptos, a productores abusivos, a rivales en el escenario. Essentio. Le dio la mano al doctor. Y salió del consultorio sabiendo que tenía 2 opciones. Vivir los años que le quedaran con miedo, con precaución, con la sombra de la muerte contaminando cada momento de cada día, o vivir esos mismos años con la intensidad de alguien que sabe que el reloj está corriendo y que cada segundo es un regalo que no debe desperdiciarse. Eligió la segunda opción. Eligió a María. Jorge había guardado el diagnóstico como se guardan las sentencias de muerte, en lo más profundo, donde nadie pudiera verlo, en ese lugar del alma donde los hombres de su generación escondían todo lo que los hacía sentir vulnerables, todo lo que amenazaba la imagen de fortaleza que el mundo esperaba de ellos. No se lo dijo a María. No se lo dijo a su madre. No se lo dijo a sus hermanos, ni a sus amigos, ni a su agente, ni a nadie. Cargó con ese secreto como se carga con una piedra atada al pecho, sintiendo su peso en cada respiración pero negándose a soltarla porque soltarla significaba aceptar la derrota, y Jorge Negrete no aceptaba derrotas.
ni siquiera las que venían firmadas por la biología. Porque Jorge Negrete prefería morir de pie que vivir de rodillas, y prefería vivir un año con María Félix, un año de fuego y de pasión y de peleas y de reconciliaciones y de noches en que se dormían abrazados después de discutir durante horas sobre algo tan insignificante como qué restaurante cenar o algo tan trascendental como el sentido de la vida. Prefería eso. Un año de vivir de verdad, que vivir 50 años sin ella, 50 años de prudencia cobarde, 50 años de esquivar el dolor esquivando. También la alegría. El matrimonio fue intenso, como todo lo que involucraba a esos dos. Viajaron a Europa. Vivieron en Nueva York. Asistieron a premiaciones, galas, eventos. María notaba que Jorge se cansaba más de lo normal, que su rostro a veces palidecía sin razón, que algunas noches se levantaba a vomitar y le decía que era algo que comió. María, que había sobrevivido a 4 matrimonios y que conocía a los hombres como un relojero conoce los engranajes, sabía que algo andaba mal. Pero cada vez que preguntaba, Jorge la miraba con esos ojos y le decía estoy bien, mi vida. Nunca he estado mejor. Y ella quería creerle. Necesitaba creerlo. Porque por primera vez en su vida, María Félix había encontrado a un hombre que era su igual, que no se achicaba ante ella, que no la trataba como un trofeo ni como una amenaza, sino como lo que era, una mujer extraordinaria que merecía un amor extraordinario. Y perder eso era algo que María no podía contemplar. El 5 de diciembre de 1953, exactamente 11 meses y 17 días después de la boda, Jorge Negrete murió en Los Ángeles, California. Tenía 42 años. Su hígado colapsó en el Cedar Soft Lebanon Hospital, donde había sido ingresado semanas antes bajo un nombre falso para evitar que la prensa se enterara. Los médicos habían hecho lo que podían, que en 1953 era muy poco para una hepatitis de esa severidad. Le habían dado transfusiones, medicamentos experimentales, reposo absoluto. Pero el cuerpo de Jorge, ese cuerpo que había sido fuerte como un roble, que había cabalgado caballos en decenas de películas, que había cantado durante horas en escenarios sin mostrar una gota de fatiga, ese cuerpo finalmente se rindió. Lo encontraron a las 5 de la mañana. Una enfermera que hacía su ronda notó que las máquinas habían dejado de emitir sonido. Llamó al doctor. El doctor revisó. Sacudió la cabeza. María había salido a buscar un café, solo 5 minutos, solo 5 malditos minutos, porque llevaba 3 días sin dormir sentada junto a su cama, hablándole, leyéndole, contándole historias de la filmación como si hablar pudiera mantenerlo anclado a la vida, y cuando regresó, Jorge ya no estaba. La taza de café cayó al suelo. Se rompió en 100 pedazos. María se quedó en la puerta mirando el cuerpo de su esposo, del hombre que la había retado en un set de filmación y que con ese reto le había enseñado que el amor verdadero empieza con la verdad. Aunque la verdad duela, aunque la verdad destruya, aunque la verdad queme todo a su paso. No gritó, no lloró, no en ese momento. Se acercó a la cama con pasos que parecían costarle cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo. El cuarto olía a desinfectante y a flores marchitas y a esa ausencia particular que tienen los espacios donde alguien acaba de morir, como si el aire mismo supiera que algo fundamental ha cambiado y no pudiera decidir si llenarse o vaciarse. Le tomó la mano, que todavía estaba tibia, que todavía se sentía como la mano de Jorge, fuerte, grande, la mano que la había sostenido en bailes, que había secado sus lágrimas con un pañuelo de seda, que había firmado autógrafos para millones de admiradores, y le dijo, en voz baja, como si él pudiera escucharla, como si las palabras pudieran cruzar la frontera entre la vida y la muerte, como si el amor fuera un idioma que se habla en ambos lados de esa frontera, me prometiste que me cuidarías. Con tu vida. Y cumpliste. Cumplist, maldito seas. La noticia de la muerte de Jorge Negrete sacudió a México como un terremoto de magnitud inconmensurable, de esos que no se miden en la escala de Richter sino en la escala del dolor colectivo, en la cantidad de lágrimas derramadas simultáneamente por millones de personas que sentían que habían perdido no solo a un artista sino a un miembro de su familia, a un hermano, a un padre, a un amigo que entraba a sus casas cada semana a través de la radio y del cine y que les cantaba canciones que
Hablaban de amor y de México y de todo lo que era bueno y hermoso en la vida. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos lanzaron ediciones especiales. La gente lloraba en las calles. El charro de México había muerto. El hombre de la voz de trueno se había apagado. El funeral fue un evento masivo. El cuerpo fue repatriado a México en un vuelo especial que el gobierno mexicano organizó como si se tratara de un jefe de Estado. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, una multitud de más de 10,000 personas esperaba en la pista. La policía montada tuvo que abrir paso para que el ataúd pudiera ser trasladado. Las calles por donde pasó el cortejo fúnebre se llenaron de una marea humana que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Mujeres se desmayaban de dolor. Hombres curtidos por la vida lloraban sin vergüenza, sin pudor, porque Jorge Negrete no era solo un cantante o un actor. Era el ideal del hombre mexicano. Era lo que todos querían ser y lo que todas querían tener. Y ahora estaba muerto. A los 42 años. En la plenitud de su vida. Casado con la mujer más bella de México. Y muerto. La injusticia de eso era insoportable. El cortejo pasó por el Palacio de Bellas Artes, donde se montó una capilla ardiente. Durante 12 horas, la fila de personas que querían despedirse de Jorge se extendió por más de 30 cuadras. Madres con bebés en brazos. Ancianos apoyados en bastones. Niños que no entendían qué pasaba pero que lloraban porque todos lloraban. María caminó detrás del ataúd con la espalda recta, la mirada al frente, el rostro impasible. Llevaba un vestido negro sin adornos, un velo que cubría parcialmente su rostro y los guantes de seda que Jorge le había regalado en París durante su luna de miel. No derramó una lágrima en público. Ni una sola. Y el mundo la juzgó por ello. Fria, Dicen. Sin corazón. No amaba a Jorge realmente. Si lo hubiera amado, lloraría. Pero quienes la conocían sabían la verdad. María no lloraba en público por la misma razón que no mostraba debilidad en un set de filmación. Porque si se rompía, si dejaba que el dolor la quebrara frente al mundo, no sabía si podría volver a armarse. Y María Félix no podía permitirse el lujo de romperse. Nunca pudo. Los meses que siguieron a la muerte de Jorge fueron los más oscuros de la vida de María. Se encerró en su casa de Polanco. No recibía visitas. No atendía el teléfono. No leía periódicos, no escuchaba radio, no hacía nada que pudiera recordarle que el mundo seguía girando mientras el suyo se había detenido. Lupita era la única que entraba y salía, trayéndole comida que María apenas tocaba, abriendo cortinas que María volvía a cerrar, encendiendo luces que María apagaba porque la oscuridad se parecía más a lo que sentía por dentro. Los productores llamaban ofreciendo películas. María ni siquiera escuchaba los mensajes. Los periodistas intentaban obtener entrevistas. María los rechazaba todos. El mundo quería saber cómo estaba la doña, cómo sobrellevaba la viudez, si volvería al cine. Pero María no estaba interesada en el mundo. Estaba interesada en sobrevivir cada hora, cada minuto, cada segundo de un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, ni siquiera cuando le quitaron a su hijo, ni siquiera cuando su primer esposo la golpeaba, porque esos dolores tenían un culpable, un enemigo, alguien contra quien canalizar la rabia. Pero la muerte no tiene rostro. La muerte no tiene dirección. La muerte no te da la satisfacción de poder odiarla de frente. Si esta historia te está tocando el corazón como sé que lo hace, suscríbete al canal. Cada suscripción es una forma de mantener viva la memoria de nuestra querida María Félix y de todos los grandes de la época de oro. No dejes que estas historias se pierdan. Suscríbete y comparte para que la leyenda continúe. Una noche, 3 meses después del funeral, Lupita la encontró sentada en el suelo del vestidor, rodeada de trajes de Jorge que había mandado traer del departamento que compartían. Tenía uno de sus sacos entre los brazos, apretado contra su pecho, con los ojos cerrados, respirando el aroma que ya casi se había desvanecido. «Todavía huele a él», susurró María. «Si cierro los ojos y respiro muy profundo, todavía puedo olerlo». «Doña María», empezó Lupita, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «11 meses», dijo María.
Eso fue todo lo que tuvimos. 11 meses de matrimonio. 9 años de odiarnos y 11 meses de amarnos. ¿Sabes qué es lo peor, Lupita? ¿Qué, señora? Que los 11 meses valieron más que los 9 años. Que cambiaría todo, todo lo que tengo, todo lo que soy, toda mi carrera, todas mis películas, todas mis joyas, todo, por un mes más con él. Por una semana. Por un día. Lupita se sentó junto a ella en el suelo. La abrazó. Y ahí, en el piso de un vestidor en Polanco, rodeada de la ropa de un hombre muerto, María Félix lloró. Lloró como no había llorado en público, como no lloraría jamás frente a una cámara o frente al mundo. Lloró con todo el cuerpo, con todo el alma, con un dolor tan profundo que parecía venir de antes de ella, de todas las mujeres que habían amado y perdido antes que ella. ¿Por qué no me dijo que estaba enfermo? Lupita, yo lo habría cuidado. Habría dejado todo, las películas, Europa, todo. Me habría sentado junto a su cama y no me habría movido. Porque sabía que usted haría exactamente eso, respondió Lupita suavemente. Y él no quería ser cuidado. Quería vivir. Quería vivir con usted hasta el último segundo. María apretó el saco de Jorge. Es que no entiendes. Yo lo habría salvado. Lo habría obligado a ir con los mejores médicos. Lo habría llevado a Europa, a donde fuera. Yo lo habría salvado. Lupita no respondió, porque ambas sabían que no era cierto. Que la enfermedad de Jorge era terminal desde antes de que se conocieran en el set. Que nada ni nadie podía haberlo salvado. Que los 11 meses que tuvieron fueron exactamente eso, un regalo robado al destino, un préstamo que la vida les hizo sabiendo que no podrían pagarlo. Los años pasaron. María volvió a filmar. Volvió a brillar. Se casó con el banquero francés Alexander Berger en 1956 y vivió una vida de glamour internacional que habría sido el sueño de cualquier mujer de su época. Viajó por todo el mundo. Cenó con presidentes y reyes. Fue fotografiada por los mejores fotógrafos. Vistió las creaciones de los mejores diseñadores. Coleccionó arte de Tamayo, de Orozco, de Rivera. Mandó hacer joyas en Cartier que hoy se exhiben en museos junto a las de Elizabeth Taylor y Grace Kelly. Vivió en París, en Roma, en Madrid. Fue invitada de honor en festivales de cine de todo el mundo. Su nombre se pronunciaba con reverencia en 3 continentes. Pero algo había cambiado para siempre. Quienes la conocían de cerca, quienes la veían sin cámaras y sin público, decían que había una sombra en sus ojos que antes no estaba. Una tristeza elegante, como un velo de seda negra, casi imperceptible pero siempre presente. Como una nota musical que suena tan baja que solo la escucha quien presta atención, pero que una vez que la escuchas no puedes dejar de oírla. Era la nota de Jorge. La nota de 11 meses. La nota de un pañuelo de seda con las iniciales JN. Que María guardaba en el cajón de su mesita de noche, junto a la cama, siempre al alcance de su mano, para poder tocarlo en la oscuridad cuando los recuerdos la asaltaban a las 3 de la mañana. En 1965, 12 años después de la muerte de Jorge, María dio una entrevista a una revista francesa. El periodista le preguntó sobre sus matrimonios. 5 matrimonios, señora Félix. ¿Cuál fue el gran amor de su vida? María lo miró con esos ojos que a los 51 años seguían siendo los más hermosos del mundo. El que duró menos, respondió. Jorge Negrete. María encendió un cigarrillo. Tardó en responder, como si estuviera eligiendo cada palabra con el cuidado de un joyero que elige diamantes. Jorge fue el único hombre que se atrevió a decirme la verdad. Me dijo que era una cara bonita sin talento, frente a 87 personas. Y en vez de destruirlo, esa honestidad me enamoró. Porque en un mundo lleno de hombres que me decían lo que yo quería escuchar, Jorge me dijo lo que necesitaba escuchar. ¿Y qué era eso? Que no era perfecta, que tenía defectos, que podía ser herida. Hizo una pausa. Y eso, curiosamente, fue lo más hermoso que un hombre me había dicho. Porque me trató como a un ser humano, no como a un mito. El periodista hizo la pregunta que todos querían hacer. ¿Lo extraña? Todos los días.
Cada día me despierto y durante medio segundo olvido que se fue. Y luego recuerdo. Y ese medio segundo de olvido es lo más doloroso del día, porque por un instante tengo la esperanza de que todavía está aquí. Y luego la realidad vuelve. Ve, como siempre vuelve, brutal e inmisericorde. ¿Es cierto que él estaba enfermo antes de casarse y no le dijo? María apagó el cigarrillo. Su mano temblaba ligeramente. Sí. ¿Se enojó cuando se enteró? Estuve furiosa durante meses. Furiosa con él, con Dios, con la medicina, con todo. ¿Cómo se atrevía a ocultarme algo así? ¿Cómo se atrevía a dejarme enamorarme sabiendo que iba a irse? ¿Y ahora? Ahora entiendo. Hizo lo que yo habría hecho en su lugar. Eligió vivir completamente en vez de morir lentamente. Eligió el fuego en vez de las cenizas. Eligió 11 meses de vida real en vez de años de precaución cobarde. Su voz se volvió casi inaudible. Y si me hubiera dicho, si me hubiera contado antes de casarnos, yo habría dicho que sí de todos modos. Porque 11 meses con Jorge Negrete fueron más vida que la mayoría de las personas vive en 80 años. En 1996, la tragedia volvió a golpear a María. Su único hijo, Enrique Álvarez Félix, murió a los 61 años. María tenía 82. Había sobrevivido a 2 esposos, a incontables amigos, a una era completa del cine que ya existía solo en la memoria de quienes la vivieron y en los rollos de celuloide que se deterioraban en bóvedas de la Cineteca Nacional. Y ahora sobrevivía a su hijo. Al hijo que le habían arrebatado cuando era niño, al hijo que había recuperado años después, al hijo que había sido su conexión con la mujer que fue antes de ser María Félix, cuando era simplemente María, una joven madre de Álamos que soñaba con un futuro diferente. La noticia de la muerte de Enrique llegó por teléfono. María estaba en su sala, sentada en el sillón que había sido de Jorge, un sillón de cuero marrón que ella se había negado a reemplazar durante 43 años porque las huellas de Jorge estaban impresas en el cuero, invisibles para otros pero palpables para ella. Escuchó la noticia. Colgó el teléfono. Se quedó sentada en silencio durante 1 hora entera. Lupita la encontró así, inmóvil, con las manos sobre las rodillas, la mirada fija en un punto del aire donde no había nada visible pero donde María parecía ver algo que solo ella podía ver. Quienes la visitaron en esos días dijeron que María parecía más pequeña, como si el dolor la hubiera encogido físicamente, como si cada pérdida le hubiera quitado 1 centímetro de estatura, 1 gramo de peso, una nota de esa voz que alguna vez había sido capaz de silenciar estudios de filmación enteros. Pero no se rompió. Porque María Félix no se rompía. Se agrietaba, sí, se doblaba como el bambú en la tormenta. Pero nunca se rompía. Nunca se quebraba hasta el punto de no poder volver a pararse derecha. Y eso no era fuerza innata. Era disciplina. Era la disciplina de una mujer que había aprendido desde los 17 años que el mundo no tiene piedad con las mujeres que se desmoronan, y que la única forma de sobrevivir era mantenerse de pie aunque por dentro sintiera que todo se derrumbaba. En una de sus últimas conversaciones con Lupita, ya anciana, ya cansada, ya con la voz que había sido hielo y fuego reducida a un susurro que apenas podía escucharse por encima del sonido del reloj de pared que marcaba los segundos con la insistencia cruel del tiempo que no se detiene, María dijo algo que Lupita guardaría para siempre en su memoria. Algo que repetiría en entrevistas años después de la muerte de María, con los ojos húmedos y las manos temblorosas, porque era la clave para entender todo, absolutamente todo, sobre quién fue María Félix. ¿Sabes cuál fue el mejor día de mi vida, Lupita? Su asistente pensó. ¿Su primer día en el cine? ¿Su boda con Jorge? ¿Algún premio? ¿Alguna gala? No, dijo María. Fue el 14 de octubre de 1952. El día que Jorge me retó en el set. Lupita la miró confundida. ¿Por qué ese día? Porque ese día conocí al verdadero Jorge Negrete. No al charro de México, no a la voz, no al ídolo. Al hombre. Al hombre que tenía miedo de mí, que me admiraba tanto que la admiración se había convertido en odio, que necesitó gritarme frente a 87 personas para poder finalmente decirme la verdad. Hizo una pausa. Y ese día, yo me conocí a mí misma.
Porque cuando él me retó, cuando me dijo que era solo una cara bonita, yo descubrí que podía defenderme sin destruir, que podía ser fuerte sin ser cruel, que podía mostrar mi dolor sin perder mi dignidad. Su voz se quebró. Jorge me enseñó eso. Con su reto, con su honestidad brutal, con su amor imposible de 11 meses, me enseñó que la verdadera fuerza no está en esconder lo que sientes. Está en mostrarlo y sobrevivir. María Félix murió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños número 88, mientras dormía en su casa de Polanco, rodeada de sus joyas, sus cuadros, sus fotografías, sus recuerdos de una vida vivida con una intensidad que el mundo rara vez ha visto. La encontró Lupita a las 7 de la mañana. Entró con el desayuno como hacía cada mañana desde hacía más de 50 años y supo antes de tocarla, antes de hablarle, antes de acercarse. Lo supo por la quietud, por la forma en que la luz entraba por la ventana y caía sobre el rostro de María con una suavidad que parecía despedida. Se fue dormida, dijo Lupita al médico cuando llegó. Se fue en paz. Y era cierto. El rostro de María en la muerte tenía una serenidad que rara vez había tenido en vida. Como si finalmente hubiera encontrado ese lugar donde no necesitaba ser fuerte, ni hermosa, ni invencible. Donde podía simplemente ser. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas se congregaron en el Palacio de Bellas Artes, donde fue velada con honores que normalmente se reservan para presidentes y héroes de guerra. Cámaras de todo el mundo transmitieron el evento. Periódicos de los 5 continentes dedicaron sus portadas a la noticia. Presidentes enviaron condolencias. Artistas de todo el mundo publicaron homenajes. Y la gente común, las mujeres que habían crecido viéndola en pantalla, las abuelas que les contaban a sus nietas quién era María Félix, esas personas llenaron las calles con flores y con lágrimas y con un silencio respetuoso que era la mejor forma de despedir a una mujer que siempre supo cuando el silencio dice más que las palabras. La enterraron en el Panteón Francés de San Joaquín, no lejos de donde descansaba Jorge Negrete, como si el destino quisiera reunir, al menos en la geografía de la muerte, a 2 personas que la vida había unido con demasiada brevedad y demasiada intensidad. En su testamento, María dejó instrucciones específicas sobre sus posesiones. Las joyas a museos. Las pinturas a galerías. Las cartas personales a un archivo. Pero había un objeto que pidió que la acompañara en su ataúd. No era una joya de Cartier. No era un vestido de Dior. No era un premio ni un reconocimiento. Era un pañuelo de seda, viejo, desgastado, con las iniciales JN bordadas en una esquina. El pañuelo que Jorge le había dado la noche en que se disculpó en el camerino, la noche que cambió todo, la noche en que 2 enemigos descubrieron que su odio era solo amor que no sabía cómo llamarse. Lupita fue quien colocó el pañuelo en el ataúd. Lo puso sobre el corazón de María. Y mientras lo hacía, recordó algo que María le había dicho años atrás. Cuando me muera, Lupita, quiero que me entierren con el pañuelo de Jorge. No con mis joyas, no con mis premios. Con su pañuelo. Porque las joyas son cosas y los premios son vanidad. Pero ese pañuelo es la prueba de que alguna vez un hombre tuvo el valor de decirme la verdad. Y eso es lo más valioso que he tenido en mi vida. Pero hay algo que nadie supo. Un secreto que solo salió a la luz años después de la muerte de María, cuando los archivos personales de Jorge Negrete fueron donados a la Cineteca Nacional por su familia. Entre las cartas, los contratos, los recuerdos de una carrera legendaria, había un sobresellado con la leyenda no abrir hasta después de mi muerte. Dentro había una carta, escrita a mano, tinta azul, letra temblorosa, de esas que escriben las manos que saben que no tendrán muchas más oportunidades de escribir. La carta estaba fechada el 3 de diciembre de 1953, 2 días antes de la muerte de Jorge, y estaba dirigida a María. Decía cosas que nadie, absolutamente nadie, habría esperado leer. Mi María, empezaba. No mi vida, ni mi amor, ni mi reina. Mi María. Como si con esas 2 palabras pudiera poseerla de una forma que ni el matrimonio ni la muerte podrían quitarle. Mi María, sé que me queda poco tiempo. Los médicos no me lo dicen pero lo veo en sus ojos.
Ese mismo miedo que vi en los tuyos el día que me retaste en el set. El miedo de quien sabe que algo terrible va a pasar y no puede evitarlo. La carta continuaba con una honestidad que quebraba el corazón. Quiero que sepas por qué no te dije que estaba enfermo. No fue por orgullo, aunque me sobra. No fue por miedo, aunque lo tengo. Fue porque la noche que me disculpé contigo en tu camerino, la noche que me miraste sin máscara por primera vez, entendí algo. Entendí que tú necesitabas un hombre fuerte, no un hombre enfermo. Que lo que te enamoró de mí fue que fui el único que se atrevió a retarte, a ser tu igual, a no arrodillarse. Y si te decía que estaba muriendo, dejaría de ser ese hombre. Me convertiría en otro hombre débil que necesita tu compasión. Y yo prefería tu amor a tu lástima. Jorge confesaba algo más en esa carta, algo que cambió para siempre la percepción del enfrentamiento en el set. Hay algo que nunca te dije sobre aquel día en el estudio 4. Cuando te reté frente a todo el equipo, cuando te dije que era solo una cara bonita, no estaba siendo sincero. Sabía exactamente lo talentosa que eras. Lo supe desde el Peñón de las Ánimas. Lo supe desde la primera toma que filmamos juntos. Pero necesitaba provocarte. Necesitaba que me mostraras tu fuego, tu verdad, tu esencia. Porque si iba a enamorarme de ti, y ya sabía que iba a enamorarme de ti, necesitaba enamorarme de la María real, no de la doña, no del personaje, no del mito. Necesitaba a la mujer que se defiende cuando la atacan, que muestra sus garras cuando la provocan, que revela su humanidad cuando la empujan al límite. La carta terminaba con 3 líneas que, cuando fueron publicadas años después, hicieron llorar a todo México. No me llores. No me extrañes. No me conviertas en un fantasma. Vive, María. Vive como solo tú sabes vivir. Con fuego. Con furia. Con una belleza que hace daño. Y cuando alguien te pregunte por mí, no digas que fui tu esposo. Di que fui el único hombre lo suficientemente loco para retarte en un set de filmación. Y que tu respuesta fue lo más impresionante que jamás presencié. Tuyo siempre, aunque siempre haya sido demasiado corto. Jorge. Cuando esta carta se hizo pública, México no solo lloró. México entendió. Entendió que aquella pelea en el set, aquel enfrentamiento brutal entre 2 titanes del cine, no había sido lo que parecía. No era odio. No era ego. No era rivalidad. Era el preludio de una historia de amor que sabía que tenía fecha de vencimiento. Era un hombre que provocó a una mujer para poder verla de verdad antes de quedarse sin tiempo para verla. Era la forma que tiene el destino de juntar a las personas correctas en el momento incorrecto y luego quitárselas cuando apenas empiezan a entender lo que tienen. Los periódicos dedicaron suplementos completos a la carta. Las revistas la reprodujeron. Los programas de televisión convocaron a psicólogos, historiadores, escritores, todos intentando descifrar el significado profundo de esas palabras escritas por un hombre que sabía que le quedaban horas de vida. Una escritora famosa dijo en televisión nacional, con la voz quebrada, que esa carta era el documento de amor más importante de la historia de México, más importante que cualquier canción de Agustín Lara, más importante que cualquier poema de Octavio Paz, porque no fue escrita para ser publicada, no fue escrita para ser admirada. Fue escrita en la oscuridad de una habitación de hospital por un hombre que se estaba muriendo y que usó sus últimas fuerzas para decirle a una mujer que haberla retado en un set de filmación fue lo mejor que hizo en su vida. Los hijos de Jorge, que habían custodiado la carta durante décadas, explicaron por qué decidieron hacerla pública. Nuestro padre quería que el mundo supiera la verdad. No la verdad de los periódicos, no la verdad del chisme, sino la verdad de su corazón. Y la verdad de su corazón era que amó a María Félix con una intensidad que lo consumió, pero que no cambiaría por nada. Ni siquiera por más años de vida. Hoy, más de 70 años después de aquel 14 de octubre de 1952, la historia de Jorge Negrete y María Félix se sigue contando. Se cuenta en escuelas de cine como ejemplo de química en pantalla que trasciende la ficción. Se cuenta en libros de historia como el romance más apasionado y más trágico de la época de oro. Se cuenta en las mesas de las familias mexicanas los domingos por la tarde,
Cuando las abuelas les cuentan a sus nietas quiénes eran esos dos gigantes del cine que se amaron con la misma ferocidad con la que se enfrentaron. Se cuenta en las cantinas y en los cafés y en las reuniones de amigos, porque es una de esas historias que no importa cuántas veces la escuches, siempre te arranca algo nuevo, siempre te muestra un ángulo que no habías visto, siempre te hace sentir que el amor verdadero es posible aunque venga envuelto en gritos y en lágrimas y en pañuelos de seda con iniciales bordadas. Se cuenta en documentales que se siguen produciendo, en programas de televisión que dedican episodios especiales cada aniversario, en publicaciones en redes sociales que alcanzan millones de personas que nunca vieron una película de la época de oro pero que reconocen en esta historia algo universal, algo que trasciende el tiempo y la geografía y las diferencias generacionales. Porque la historia de Jorge y María no es solo una historia del cine mexicano. Es una historia sobre lo que significa ser humano, sobre lo que significa encontrar a alguien que te obliga a ser verdadero, que te arranca las máscaras, que te muestra quién eres realmente aunque esa verdad duela, aunque esa verdad queme, aunque esa verdad te deje temblando en un estacionamiento o llorando en un vestidor a las 3 de la mañana. Pero quizás la verdadera lección de esta historia no es sobre el amor ni sobre el cine ni sobre la época de oro. Es sobre algo más simple, más profundo, más universal. Es sobre la verdad. Jorge retó a María con la verdad y María respondió con la verdad. Y en esa colisión de verdades, en ese choque brutal y hermoso entre dos personas que se negaron a mentirse, nació algo más grande que ambos. Nació una leyenda. Una leyenda que nos dice que las relaciones más transformadoras de nuestra vida no son las cómodas, no son las fáciles, no son las que nos dicen lo que queremos escuchar. Son las que nos retan, las que nos obligan a quitarnos la máscara. Las que nos muestran quiénes somos realmente, aunque esa verdad duela, aunque esa verdad queme, aunque esa verdad llegue demasiado tarde. María Félix lo supo siempre. Por eso guardó el pañuelo de Jorge durante 49 años. Por eso pidió que la enterraran con él. Porque ese pañuelo no era un recuerdo de un hombre muerto. Era un recordatorio de una verdad viva. La verdad de que ser retada por Jorge Negrete fue lo mejor que le pasó en la vida. Y que su respuesta, esa respuesta que dejó a 87 personas sin habla y que se convirtió en la historia más contada de la época de oro, no fue solo una demostración de fuerza. Fue una declaración de amor disfrazada de guerra. Fue María diciéndole a Jorge, sin saberlo todavía, estoy aquí, soy real, y no me voy a ir. 11 meses después, Jorge se fue. Pero María nunca se fue. Sigue aquí, en cada historia que contamos, en cada recuerdo que compartimos, en cada corazón que se acelera cuando escucha su nombre. Porque las leyendas no mueren. Solo cambian de forma. Solo cambian de voz. Pero siguen aquí, contándonos las mismas verdades que siempre necesitamos escuchar. Que el amor real es el que nace de la verdad. Que la fuerza real es la que se muestra vulnerable. Que los 11 meses más intensos valen más que 80 años de tibieza. Y que cuando alguien te reta, cuando alguien se atreve a mirarte a los ojos y decirte la verdad, no lo destruyas. Escúchalo. Porque tal vez, solo tal vez, es la persona que lleva años buscándote. Y tal vez, solo tal vez, tu respuesta sea lo más impresionante que jamás haya presenciado. Jorge lo supo aquella tarde de octubre en el estudio 4 de los estudios Azteca. Lo supo cuando María le devolvió cada golpe con una precisión que lo dejó sin aire. Lo supo cuando vio en sus ojos no solo rabia sino algo que reconoció porque lo sentía también, esa mezcla imposible de odio y admiración que es el combustible de las historias que sobreviven al tiempo. Y María lo supo también, aunque tardó más en admitirlo, porque admitirlo significaba aceptar que necesitaba a alguien. Y María Félix había construido toda su vida sobre la premisa de que no necesitaba a nadie. Pero esa noche en el camerino, cuando Jorge le ofreció un pañuelo de seda y ella lo tomó con dedos que temblaban casi imperceptiblemente, supo que había encontrado algo que no sabía que le faltaba. Alguien que no se arrodillaba ante ella. Alguien que la miraba directamente al fuego sin pestañear. Alguien que era tan terco, tan orgulloso, tan imposible como ella misma. Alguien que era, en definitiva, su igual. Y encontrar a tu igual
En un mundo que insiste en que las personas se sometan unas a otras, es quizás el acto de amor más revolucionario que existe. ¿Alguna vez alguien te retó con la verdad y esa verdad cambió tu vida? ¿Alguna vez un enfrentamiento se convirtió en el inicio de algo hermoso? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y si crees que las historias de nuestra María Félix merecen seguir siendo contadas, suscríbete. Porque mientras haya alguien que escuche, la época de oro seguirá viva. Y María Félix seguirá siendo lo que siempre fue. Una leyenda que no se arrodilla. Ni siquiera ante el tiempo.